Hay libros inolvidables que nos permiten entender algo de este mundo, sentir la vida de otro modo, vivir más veces. En este ciclo elegimos 10 de los más bellos y diversos, y los escritores nos cuentan cómo los leyeron y cuál es el misterio que los vuelve tan preciados. Yo descubrí la lectura muy niño, a los 5 años, cuando aprendí a leer, y desde entonces fue y ha seguido siendo realmente el placer supremo, el entretenimiento mayor. Si un libro a uno lo hace gozar, si es un libro que tiene una prosa hechicera, entonces hay que leer despacio, verdaderamente disfrutando con cada palabra, con la elegancia del estilo, con la riqueza de la imaginería que en el libro aparece. Pantaleón y las visitadoras es una novela ácida y juguetona. Cuando apareció en 1973 fue un pequeño y bienvenido escándalo. Pero en realidad Vargas Llosa se propuso, antes que nada, escribir una tragedia. Fue tornándose en farsa a través de su personaje protagonista, Pantaleón Pantoja. Tiene una misión secreta: llevar un grupo de prostitutas a la selva peruana, a Iquitos precisamente, para satisfacer a los soldados. Pensemos que esta novela fue escrita en plena década del 70, es decir, cuando todavía los militares gobernaban gran parte de América Latina, y coincide también con otras novelas que aparecieron de manera crítica, paródica, como Yo el Supremo, de Augusto Roabastos, o El Otoño del Patriarca, de Gabriel García Márquez. Vayamos entonces a ver de qué se trata esta especie de erotismo cómico crítico en plena selva peruana junto a las visitadoras. Mario Vargas Llosa nació en 1936 y en la década del 60 irrumpió con su novela La ciudad y los perros, premiada y traducida a 30 lenguas, donde ya se vislumbra un repudio a la formación militar, precisamente por haberla recibido, y que vuelve a aparecer en el relato Los cachorros, también dedicado a los jóvenes violentados en el Colegio Leoncio Prado. En Pantaleón y las visitadoras, Vargas Llosa elige la parodia para ridiculizar a todos los militares, principalmente al capitán del ejército, Pantaleón Pantoja, que parte en misión secreta a la selva peruana. Su encargo lleva por nombre Servicio de Visitadoras para Guarniciones, Puestos de Fronteras y Afines, el famoso SVGPFA, y consiste en llevar prostitutas a los cuarteles de Iquitos. Si bien Pantoja esconde esta asignación a Panchita, su esposa, dado su puritanismo exacerbado, no puede dejar de caer en la tentación de la brasileña, una prostituta bien provista y seductora. Vargas Llosa suele indagar en la sexualidad para hallar ciertas claves de la condición humana, como en La tía Julia y el escribidor, La señorita de Tacna o su novela erótica Elogio de la madrastra. En este caso, el sexo es burdo y simplón, limitado a la severidad y poca imaginación de sus practicantes. Bueno, Guillermo, contame primero cómo llegó Pantaleón por primera vez, porque quizás es un libro que uno leyó... Sí, hace muchos años. Hace muchos años y a escondidas. Bueno, no, en mi casa estaban por suerte todos los libros a disposición. Esa fue una de las cosas buenas de la adolescencia. Falta de mujeres, había libros eróticos. Sí, recuerdo justamente que fue una de las novelas de la adolescencia. Yo había leído La Casa Verde, Conversación en la Catedral. Y después leí Pantaleón y las visitadoras y bueno, claro, en aquella época lo más impactante era todo lo que tenía que ver con el mundo de las prostitutas que se describe. Pero ya había una rareza interesante que me había llamado la atención en la novela, aunque no era muy consciente en ese momento de los procedimientos o de cómo él lo lograba esto, pero sí de que era una novela como un poco como las de Vargas Llosa de ese periodo, por lo menos, en donde había
como diferentes voces, diferentes entradas, diferentes ángulos y puntos de vista. Lo que me llamó la atención ahora al releerla es, bueno, cómo aparecen en primerísimo plano esos procedimientos, ¿no? Había cierta naturalidad de la época en que eso era la forma en que se hacían las novelas en ese momento, que es ir contando la historia a partir de diferentes voces que van cada una aportando su registro coloquial, su mirada. Esta ola de violaciones que azota nuestro territorio, aterrando y mancillando el honor de nuestras bellas mujeres, tiene un culpable. Los violadores son soldados de nuestro ejército. Sí, señoras y señores, nuestros propios soldados. Es doloroso admitirlo, pero tengo pruebas irrefutables. ¿Qué está pasando con nuestro ejército? Me pregunto, ¿qué dicen las autoridades? Se le confía al capitán ejército peruano Pantaleón Pantoja la misión de organizar, implementar y gerenciar un servicio de visitadoras para guarniciones, puestos de frontera y afines, con el fin de atender las necesidades naturales de etcétera, etcétera. Bueno, Valeria, primero que nada, contame tu primera lectura de esta novela, o la que quieras, porque puede leerse en sucesivas ocasiones. ¿Y qué te pasó? ¿Te reíste? ¿Qué te produjo? Bueno, en realidad la primera vez que leí la novela fue hace como, no sé, como 15 años por lo menos, ¿no? Justo estaba entrando a la carrera de letras y además estaba como leyendo cosas, porque me gustaba. Y lo primero que me pasó fue que me reí mucho. Fue mi primera novela Vargas Llosa y tenía la impresión de que era una cosa pesada, ¿no? Era, para mí, Vargas Llosa, quizás por el personaje público, era un hombre duro y me sorprendió porque desde la primera página era una novela la que realmente me desternillaba de la risa, ¿no? La crítica que está detrás de la sátira, la crítica que está detrás de la parodia, estos personajes que de tan pequeños son ridículos, no trágicos, y esto que tiene que ver con una mirada de un narrador que es absolutamente despiadado con sus personajes. Son todos personajes chiquitos, no se salva ninguno. Despierta, Panta, dice Pochita. Ya son las 8, Panta, Pantita. Las 8 ya, caramba, qué sueño tengo, bosteza Pantita. ¿Me cosiste mi galón? Sí, mi teniente, se cuadra Pochita. Uy, perdón, mi capitán. Hasta que me acostumbre, vas a seguir de tenientito. Hay cierto desgaste en, por ejemplo, la representación de los militares, ¿no? Que ya vienen apareciendo desde La ciudad de los perros o desde Los cachorros. Entonces, este mundo de lo militar... Y además de otros autores latinoamericanos. Es haber agotado, me parece a mí, de alguna manera, la mirada más sentenciosa sobre este universo que es latinoamericano y proponer una mirada un poco diferente. Porque estos personajes, en ese sentido, son están mucho más vivos, ¿no? En su propia pequeñez, son personajes que están más vivos, que tienen más cuerpo en la novela, que se mueven de otra manera. ¿Y cómo te parece que funciona el Amazonas, ¿no? Hay muchas novelas latinoamericanas donde la geografía de la ficción se mete mucho en la historia, ¿no? En este caso, bueno, hay frondosidad y hay cierta exuberancia que quizás tiene que ver con lo voluptuoso, pero también le permite a Vargas Llosa contar esta historia. Es un Amazonas raro, digamos, ¿no? Por un lado, yo creo que buena parte de la cosa paródica más densa de la novela pasa justamente por el espacio y pasa por el espacio de la selva. Porque la selva y el espacio, la exuberancia americana es un tópico nuevamente estereotípico de lo americano desde los diarios de Colón, ¿no? Y desde que Colón ve por primera vez el Amazonas en el tercer viaje. Y eso es retomado por
todos los textos posteriores, por novelas que tienen a la selva como personaje, por grandes novelas como La Vorágine, por ejemplo, esta exuberancia que también tiene que ver con poner en primer plano los deseos y las pasiones, etc. Y yo creo que justamente esto que le pasa a los personajes, que no se pueden resistir porque de pronto están en la selva, es donde el narrador juega más fuertemente la parodia de otros textos literarios. Por otro lado, es un Amazonas raro, porque es un Amazonas permanentemente atravesado por los militares, ¿no? En realidad las visitadoras se mueven como si fueran una especie de escuadrón y suben y bajan en botes o a algún avión que cruza la selva. Entonces es una selva absolutamente intervenida por el poder militar. Y ahí me parece que también hay algo de mirada crítica con respecto a ciertas representaciones del espacio americano también vinculado con el cruce entre las Fuerzas Armadas y las guerrillas, digamos, ¿no? Que además es un tema muy candente en los 60 y los 70, es el espacio donde los enfrentamientos se producían y es el espacio donde lo exuberante también es lo que permite ocultarse. Claro, pensemos que esta novela salió en 1973. Exactamente. En un sentido, yo creo que está jugando también con esas referencias, que no son solo literarias, también son históricas. Y nuevamente las está criticando desde la parodia. En ese sentido, la crítica es mucho más poderosa. Muy bien, señoritas. Estamos a punto de llegar. ¿Qué tal estoy? Están todas muy bien. Las espera una veintena de valientes soldados que se sacrifican día a día por la patria, privándose de todo tipo de comodidades y de necesidades básicas. Algunos de ellos llevan meses sin ver a una mujer. Vamos a hacer 3 hurras. Por el servicio de visitadoras y por nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. ¡Jijip! ¡Ra! ¡Jijip! ¡Ra! ¡Jijip! Uno recobra toda la potencia de su escritura en la descripción de las pesadillas. Y en la escena en donde se describe la pesadilla mayor, que es la operación de hemorroides, que creo que tiene que ver justo con un momento autobiográfico. En el mismo momento en que él escribía, tuvo Vargas Llosa una operación de hemorroides, justamente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es más fácil vos que, digamos, trabajás con ciertas patologías también en tus personajes, volcar la enfermedad cuando se escribe? Yo creo que las enfermedades son muy atractivas para los escritores porque permiten simbolismos siempre poderosos sin necesidad de salirse de lo científico, de lo técnico. Y más aún, son uno de esos pocos momentos en donde las palabras técnicas aportan riqueza y expresividad, ¿no? Eso es algo que está muy bien en la novela. O sea, el efecto es una novela cómica. Vargas Llosa venía de escribir lo que era su gran cuadro de novelas totalizadoras. Él tenía, bueno, un gran admirador de Flaubert, de Balzac, y tenía un poco la idea de hacer un proyecto así gigantesco de ese tipo para la novela latinoamericana. Curiosamente, cuando él logra dejar de trabajar, de dar sus clases, que eso es, bueno, Carmen Balcells decide pagarle a él el sueldo que le daba la universidad en Inglaterra y se lo lleva a Barcelona, y la primera novela en la que trabaja en Barcelona es Pantaleón y las visitadoras, y les dice a sus amigos que está trabajando en un proyecto cómico, lo que le extraña mucho a todos los que lo conocían, porque él se había pronunciado muchas veces en contra del efecto humorístico en la novela. Decía que era algo que ablandaba las novelas, que terminaba convirtiéndose en un subgénero. Igualmente, también el tema de lo militar, ¿no? Como institución, ya lo había trabajado duramente en La Ciudad de los Perros, Claro, Los Cachorros. Totalmente. Y acá le da una vuelta de tuerca, sí, sí. Es exacerbar una crítica y ahí se pasa a lo cómico, ¿no? Aun cuando toda la novela se puede leer en el registro cómico, hay algo profundamente trágico en el personaje de Pantoja, ¿no? Porque es un personaje
tiene un costado kafkiano en el sentido de que es alguien que quiere ser parte de un engranaje eficiente, de un mecanismo, y por ser demasiado eficiente lo lleva a su perdición, ¿no? O sea, en un mundo como el castrense, donde todos fingen un poco, ¿no?, la significación del orden, de la rigurosidad, etcétera, él es así de verdad, ¿no? Y entonces todas las misiones que le asignan las lleva hasta las últimas consecuencias, y la institución no resiste ese nivel de perfección, justamente, ¿no? O sea, hace las cosas demasiado bien, y si le habían propuesto el servicio de visitadoras, él de pronto tiene un reino de prostitutas que no hay manera de esconderlo, ¿no? 4 minutos 46 segundos. ¡El siguiente! Este batió el récord. 2 minutos 22 segundos. ¿Qué le parece? Creo que vamos a tener que tabular la variable de abstinencia prolongada en nuestros cálculos futuros. Sí. Un éxito rotundo. Y todo funcionó en el orden más absoluto y dentro del tiempo y los plazos previstos. Además, Pantoja se dio la maña para ahorrar el 18% de la partida que habíamos asignado para la prueba. El comandante del puesto, el alférez Santana, envió un parte muy elogioso donde felicita al servicio de visitadoras y pide que se acelere el trámite para su normal funcionamiento. ¿Y qué pasa con la sexualidad? ¿No? Porque Vargas Llosa es un hombre que la visita bastante, no sé en su vida personal, pero por lo menos en las novelas. El elogio a la madrastra es como el máximo, digamos, de esta especie de erotismo de la lengua y de la acción. Pero aquí, bueno, se trata de prostitutas, más allá de que están puestas como si fueran juguetes, muñecas, digamos, ¿no? Pero ¿cómo te parece que funciona la sexualidad en esta novela? Por un lado funciona como la representación más extrema del exceso de orden con el que Pantoja quiere mensurar todo, ¿no? Es la escena en la que él está teniendo sexo con su esposa y mirando el reloj para calcular cuánto es el tiempo promedio de un polvo, como dice Pantoja, para después calcular cuántas visitadoras necesita. Es como llevar le permite como los dos extremos, ¿no? El extremo de lo más absolutamente pasional, que es la sexualidad, mensurado absolutamente por este poder militar que intenta también meterse en todo, incluso en lo más íntimo. Entonces, funciona como un muy buen contrapunto y una muy buena representación de las características de Pantoja. Por otro lado, para mi gusto, es como algunas zonas donde la sexualidad parece más representada en su plano más degradado en algunos sentidos, ¿no? Cuando se habla de el tipo de relaciones que tiene Pantoja o de lo que le pide a su mujer o a la brasileña que le hagan o que le muerdan la orejita, pero siempre de una manera muy ridícula, ¿no? La sexualidad ahí pasa por lo meramente sexual, no tanto por lo amoroso. Y es bastante poco sensual, es bastante poco erótico, ¿no? Es como muy gracioso. La brasileña se ríe mucho cuando está teniendo sexo con él y lo carga o le dice como cosas. Entonces siempre hay algo del orden de lo ridículo también en esas representaciones. Señorita, espere. Sí. ¿Todavía está dispuesta a ofrecerse como voluntaria para realizar un test de calidad? Sí, por supuesto. Tengo que informarle que esta prueba que realizaremos por una sola y única vez es de carácter secreto y estrictamente laboral. No quiero que se confunda, señorita Olga. La única motivación que tengo para realizar este control es probar y perfeccionar el servicio. ¿Y qué te parece que es esta relación que mantiene con la amante, digamos? Porque ahí ella viene a quebrarle todo su sistema casto. Es el momento, claro, de quiebre, y él lo explica muy bien, es algo también trágico, ¿no? Él cuenta que en misiones anteriores le habían asignado vestuario y todos creían que se había hecho homosexual, porque de pronto le entusiasmaban la ropa y le entusiasmaba
Y era simplemente que él se toma todo en serio. Entonces, en el mundo de las prostitutas, de pronto se siente, digamos, quiere estar con mujeres todo el tiempo y cambia su personalidad, ¿no? Y termina siendo infiel a su mujer y termina enredado con una de ellas. Eso es interesante, ¿no? Poner un personaje en su obsesión al máximo. Claro, eso es lo que logra el efecto cómico, o sea, un personaje que no sea venal, ¿no? Un personaje que justamente sea el espíritu castrense puro y hacerlo funcionar en un mundo que tiene, bueno, los códigos totalmente diferentes, ¿no? O sea, él se tiene que emborrachar por primera vez cuando va a buscar a las chicas. Su principal problema es que no lo dejan usar el uniforme militar, él adora su uniforme militar. Y bueno, esto también hay que decir que es una novela que es muy difícil leer a la luz de lo que fueron todos los golpes de Estado en Latinoamérica posteriormente, ¿no? O sea, está situada la novela en el año 56, que era el gobierno de Odría en el Perú, que era también un militar que había llegado con un golpe de Estado, militar muy anticomunista y que persiguió a la dirigencia del APRA, pero que luego viró hacia posiciones cercanas al populismo. Era algo así, para los peruanos fue algo así como un Perón, ¿no? Fue el que le dio el voto a las mujeres. Y una característica interesante del gobierno de Odría es que se hicieron grandes, el Estadio Nacional, por ejemplo, ¿no? Era esta idea de lo grandioso, grandes hospitales, grandes colegios. Fue una época del comienzo de la modernización. Y eso está absolutamente en sintonía con el espíritu que tiene este personaje, ¿no es cierto? Claro, es esta idea de que la organización, la planilla, vence. Exactamente, la organización vence al tiempo. Que entre la matizada gama de prestaciones que se brindan, figuran desde la sencilla masturbación efectuada por la meretriz, manual 50 soles, bucal o corneta 200, hasta el acto sodomita, en términos vulgares, polvo angosto o con caquita 250, el 69 200 soles, espectáculo sáfico o tortillas 200 soles cada uno. O casos más infrecuentes, como los de clientes que exigen dar o recibir azotes, ponerse o ver disfraces y ser adorados, humillados y hasta defecados, extravagancias cuyas tarifas oscilan entre 300 y 600 soles. Que teniendo en cuenta la ética sexual imperante en el país y el reducido presupuesto, el suscrito ha tomado la decisión de limitar los servicios que exigirá de sus colaboradoras y a los que, por tanto, podrán aspirar los usuarios a la prestación simple y normal, excluyendo todas las deformaciones enumeradas y parientes en espíritu. ¿Y qué pasa con el entierro? ¿Qué te parece que viene a mostrar? Bueno, ahí es donde a mí me parece que, en cierto sentido, el narrador se reconcilia, aunque sea mínimamente, con Pantaleón, porque le permite ese gesto de reconocimiento hacia la brasileña, que también es un gesto muy fuerte para él de ruptura con la institución militar y con sus superiores. Pantaleón está secretamente llevando a cabo su misión, digamos, le prohíben mostrarse como militar y sin embargo él organiza una especie de entierro militar para esta prostituta, además un entierro en el cual dice palabras muy sentidas, ¿no? Por supuesto que todo dentro del límite de lo que Pantaleón puede concebir, dentro de su horizonte de mirada, ¿no? Que es ciertas reglas, una marcha, una manera de hablar y de dirigirse al público hablando de la brasileña, que es absolutamente pautado y dentro de la retórica militar, ¿no? Creo que en mis años leonciopradinos, en ese internado militar, yo descubrí la violencia en las relaciones humanas, en las relaciones sociales, y eso me abrió seguramente los ojos sobre la injusticia social en mi propio país. Hay que recordar que eran años de dictadura en el Perú, para variar, en la época de la dictadura de Odría, todos los partidos políticos estaban prohibidos, había muchos peruanos en la cárcel o exiliados por razones políticas. La segunda cuestión que vio Vargas Llosa es que él conocía muy de cerca, cuando supo que había un servicio de visitadoras, como él había pasado por el ejército, bueno, lo que hablamos antes, ¿no?
La ciudad de los perros, ¿no? Que está contado. En Leoncio Prado. En Leoncio Prado, exactamente, en el colegio donde él pasó su adolescencia. Él se dio cuenta de que tenía que haber dentro del ejército un organismo burocrático que se ocupara de detectar las prostitutas, contratarlas, llevarlas, aprovisionamiento, la parte sanitaria, etc. Entonces juntó esas dos cuestiones y bueno, y aquí está la novela, ¿no? O sea, eso es interesante, como un novelista con una parte de su autobiografía y algo que ve, crea todo un mundo, ¿no? Cuando creo algo o cuando algo me exaspera o entristece, siento realmente una urgencia de decirlo, de expresarlo con la máxima claridad. Y creo que sí, esa es una constante en mi vida, hasta ahora por lo menos. Como habrán notado, Pantaleón y las visitadores es una novela filosa y fogosa. Mario Vargas Llosa quiso ejercer la crítica al sistema militar a través de la literatura, como viene haciéndolo desde sus primeras novelas, pero en este caso también gozar con la lengua, divertirse. Y él mismo lo dice en una introducción a esta novela: ser feliz en la literatura. Y de eso se trata, de ser felices leyendo.